Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo construir un eje. En ingeniería mecánica existen dos tipos de ejes, los ejes de transmisión y los ejes de máquinas. Los primeros se usan para transmitir movimiento desde un eje denominado conductor hasta un eje que se le llama conducido. El cardán, que antes se usaba en los vehículos livianos, por ejemplo, realizaban esa función para unir dos ejes no coaxiales y se encargaban de transmitir el movimiento desde el motor hasta las ruedas traseras. Para diseñar un eje en Inventor, el proceso debe ser como se hace con cualquier parte o pieza. Solo tendríamos que construir un cilindro usando un boceto y luego aplicando una extensión. Pero es recomendable hacerlo desde las herramientas de diseño que este programa tiene, pues cuenta con las herramientas de diseño y cálculo para desarrollar un diseño profesional. Para ello, debemos usar la pestaña de diseño y trabajarlo como un ensamble. Así que empezaremos creando un ensamble. Luego, vamos a activar la pestaña de diseño y dentro de ella vamos al panel de transmisión de potencia que hemos venido usando en los últimos videos. Aquí se encuentra la función para diseñar ejes. Al activar esta función nos aparece la ventana que nos indica que debemos crear el ensamble primero, para que el programa pueda guardar los archivos que construirá de forma automática. Así que haremos clic en aceptar. Luego hay que ponerle un nombre que para este caso le vamos a llamar eje. Luego hacemos clic en guardar y nos aparece el generador de los componentes del eje. Aquí tenemos dos partes. Primero está la ventana para configurar el eje que está al lado izquierdo y al lado derecho tenemos el ensamble listo para ubicarlo. La ventana de configuración tiene tres pestañas, la de diseño, la de cálculo y la que nos muestra la gráfica de las fuerzas y momentos en todos los ejes de coordenadas. Voy a hacer una reducción del enfoque usando la rueda de mi ratón y vamos a ubicar a un costado de la ventana de configuración el dibujo de este ensamble. Originalmente, el programa nos muestra un eje con un ensamble de 4 piezas o de 4 cilindros para poder modificarlos. Es una facilidad que nos brinda el programa para diseñar una variedad de ejes de máquinas. Previamente, yo he reducido esas partes y he dejado al eje solo con 3 de ellas. Pero podría haber eliminado todas y empezar desde cero. La primera parte, si observa la ventana, aparece sombreada, tanto en esta ventana de configuración como en el dibujo. Si cambio a la parte 2, voy a hacer clic en la parte 2, esta se sombreará y también cambiará de color en el dibujo. La configuración de cada parte, si observa esta cinta sombreada, tiene 6 operaciones disponibles. Si observa la fila de iconos de izquierda a derecha, tenemos lo siguiente. La primera es para realizar la forma del extremo izquierdo de esta parte del eje. En este caso puede ser un chaflán o puedo elegir un filete o una rosca u otra de las opciones que existen. Si hago clic en la flecha de la derecha tendré acceso a esas funciones. La segunda o el segundo icono es la forma del cuerpo de esta parte del eje y puede elegir que sea un cilindro, como en este caso, un cono o un polígono como sección en lugar de un círculo. Tercero es la forma del extremo derecho de esta parte del eje. Aplica lo mismo que indicamos en la primera parte. El cuarto icono es para aplicar al eje detalles para que pueda ensamblarse y que puede ser una ranura, una chaveta u otra de las opciones disponibles. Con este icono que está al costado derecho y que tiene 3 puntos, podemos modificar las dimensiones que aparecen en este rectángulo de color celeste. El primer valor, la primera palabra dice cilindro y el primer valor, que en este ejemplo es de 25, se refiere al diámetro del cilindro y el segundo valor a la longitud del cilindro. Y luego tenemos debajo de este icono el icono que nos permite eliminar esta parte del eje. Es la acción que realicé al comienzo cuando había 4 partes para quedarme solo con 3. Por eso ahora solo hay 3. Para este video voy a eliminar todos los chaflanes y filetes para obtener un eje común y sencillo.
Así que empezaré por el primer icono y eliminaré el chaflán. Ahora voy al icono 3 y eliminaré el filete. La longitud de los extremos también la voy a modificar. En este caso tengo 50 y le voy a poner 100 milímetros. Así que voy a hacer clic en el icono correspondiente. Luego, en la ventana de edición, cambiaré la longitud por el nuevo valor. Finalizamos haciendo clic en OK y listo. Repetiré el proceso para el otro extremo. Y con esto ya tenemos el diseño de nuestro eje listo para ser ensamblado a nuestro sistema de transmisión. Ahora veamos la pestaña de cálculo. Aquí tenemos 4 secciones. La sección 1 se usa para seleccionar el material y obtener sus propiedades físicas y mecánicas. El programa tiene una variedad de materiales, pero también existe la posibilidad de poder agregar otro tipo de material que no esté en la base de datos. La sección 2 nos ayuda para indicar las cargas que se aplican al eje y que pueden ser fuerzas puntuales, como en este caso, o también cargas distribuidas, o una combinación de cargas y momentos, como en el caso de los sistemas de transmisión. En la sección 3 se muestra en forma gráfica el eje y la forma como se aplican las fuerzas o los momentos si los hubiera. Y en la sección 4 se muestran los resultados de acuerdo a los datos seleccionados y aplicados en la sección 1 y 2. Finalmente, tenemos la pestaña de gráficos, donde podemos ver cómo se aplican las fuerzas y cómo se producen las reacciones en los apoyos, con lo cual es posible realizar un análisis del comportamiento del eje para determinadas condiciones de carga. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo, ensamblaremos el eje a la rueda dentada, realizando algunas modificaciones y explicando algunos detalles de diseño de ingeniería. Así que los espero.